Un saludo para todos ustedes y el Señor les bendiga y su gracia les acompañe en todo momento. Eh, una vez más aquí a través de este canal para compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor y también de las situaciones que ocurren en la vida cotidiana y que merecen algún comentario, algo que decir. Bueno, la Biblia dice, la palabra del Señor nos enseña acerca de Jesús en los Evangelios y nos dice que Jesús después de ser crucificado y morir y ser sepultado, la Biblia nos dice que resucitó al tercer día de entre los muertos. El Señor había anticipado estas cosas, Él las había dicho a sus discípulos, les había comentado lo que ocurriría un tiempo más adelante, y Él les dice, Él se presenta más bien Él les hace saber, diciéndole a sus discípulos y a la gente: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas palabras, por supuesto, no cayeron bien en los detractores y opositores al Señor Jesucristo. Y, por cierto, después que el Señor resucitó, ellos inventaron una serie de mentiras para que los seguidores de Jesús no hablaran acerca de la resurrección y ni hablaran acerca de Jesús. Hicieron una prohibición a los discípulos que predicaran en ese nombre. ¿A quién le temían? ¿Cuál era el temor que tenían los religiosos de la época? De que la resurrección de Cristo fuese una verdad, una realidad, como realmente ocurrió. Tenemos relatos no solo de los evangelios, sino también de otros escritos que no solo hablan acerca de la existencia de Jesús como un personaje histórico, sino que hablan de todos los eventos de su ministerio, y especialmente de esta situación que para muchos en ese entonces era una invención, y que hasta el día de hoy muchas personas tienen en su mente la idea de que no es posible, que es una invención, que es un mito, que Jesús haya resucitado, y se han inventado otra serie de ideas o teorías para relacionarse con este tema. Bueno, la primera mentira acerca de esto que se comenzó a decir fue que en realidad no resucitó, sino que sus discípulos vinieron de noche, robaron el cuerpo del sepulcro y luego salieron por ahí a decir que Jesús había resucitado. En fin, toda esa discusión ha sido a lo largo de los siglos, ha pasado por muchas discusiones y debates. Los detractores han existido en todas las épocas, pero también han existido en todas las épocas los creyentes, los que creen que verdaderamente Jesús resucitó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre, que tiene todo el poder y toda la autoridad, y que además, como dice la Escritura, está esperando volver una vez más a esta tierra, pero ahora ya no con el fin de salvar a la humanidad, sino como un rey y como un juez. Pero en fin, la idea de mencionar esto de la resurrección, además que hace una semana atrás nomás, o 5 días atrás,
El mundo cristiano occidental celebró la Semana Santa y en esta Semana Santa se conmemora justamente la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Además de eso, quise traer a colación esta enseñanza bíblica, esta verdad fundamental de las Escrituras y de la iglesia que sigue al Señor Jesucristo, porque hoy día en la televisión dieron un amplio espacio y cobertura a una situación que supuestamente le ocurrió a un conductor de Uber que recibió una llamada pidiendo un servicio, un viaje, y cuando llegó al lugar que le indicaba el GPS era el cementerio. Y entonces estuvieron casi por 2 horas, creo, más o menos, hablando en un canal de televisión acerca de esta supuesta llamada desde el más allá, y se suma otra persona que también dice algo similar, y luego alguien hace notar que una de las fotografías que allí se presentaron en pantalla daban indicios de que en ese vehículo había una persona adentro, que un fantasma o un ser espiritual o algo como eso. Bueno, en fin, tanta cobertura, tanta publicidad, tanto gasto de recursos para hablar de algo que, como los mismos detractores dicen cuando se habla de la resurrección, no hay ninguna forma científica de probarlo. Sin embargo, le dan cobertura y se habla largamente de ello, y aún más estas personas que supuestamente, no sé si todos los que estaban ahí, pero una parte de ellos declaran ser creyentes en Dios. Entonces, ¿cómo pueden entonces hacer una mezcla, un sincretismo tan tremendo de el animismo con las verdades espirituales que vienen de parte del Señor? De ninguna manera esto es un juicio, sino más bien es una forma de llamar la atención y comparar cuánta gente se levanta, cuánta gente se opone, cuánta gente escribe para rechazar la predicación del Evangelio, especialmente cuando hablamos de que Jesús resucitó. Cuántos escritores de distintas líneas e ideas han hablado tratando de denostar y denigrar la fe cristiana. Sin embargo, cuando se trata de una cosa como esta que raya casi en el absurdo, entonces se abren las puertas, se ocupan los recursos, se ocupa a las personas para movilizarse y darle espacio, sin ni siquiera cuestionar, sino más bien aprobando que esto es algo verdadero y real. Bueno, ¿será que la gente hoy día tiene el mismo pensamiento y el mismo temor frente a la verdad de la resurrección de Cristo? Los religiosos de la época se opusieron a esta enseñanza y a esta verdad que proclamaba la iglesia después que Jesús resucitó, porque ellos sabían que si aceptaban el hecho de que Jesús había resucitado, entonces ellos tenían que cambiar su manera de pensar y de actuar, y también tenían que confesar y vivir de acuerdo a lo que ahora el Evangelio les demandaba. Bueno, creo que es la misma razón por qué hoy día las personas no aceptan esta verdad fundamental de la palabra de Dios, que Cristo resucitó al tercer día de los muertos, porque
todo aquel que confiesa y que acepta esta verdad, tiene que entonces aceptar que lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo de respecto a la vida y respecto a cómo debemos comportarnos y cómo debemos pensar, también es verdadero. Y deben entonces, si aceptan que Jesús resucitó, deben aceptar que esas son palabras verdaderas y hay que llevarlas a cabo. El hombre, la mujer, la persona que no acepta la resurrección de Cristo como un hecho verdadero, entonces está escapando de alguna manera de confrontarse con la verdad. Los que así hemos creído, no solo convencidos intelectualmente de que la resurrección fue un hecho real y que la resurrección además afecta a nuestra vida, porque a partir de ahí comenzamos a ver la vida de una manera distinta, cambió nuestra forma de pensar, porque ahora nos sujetamos al pensamiento de Dios, a la conducción que el Señor le da a nuestra vida cada día en todos los ámbitos, no solo en el ámbito espiritual. Así que son las mismas cosas del pasado las que hoy día salen a flote cuando se habla de la resurrección de Cristo. Es por eso que la invitación es a creer, es aceptar que el Señor Jesucristo no solamente fue un personaje histórico real que vivió en una época histórica y en un contexto particular de una sociedad, sino que además lo que Él dijo y lo que Él enseñó a sus discípulos y a todos los que creyeron en Él en ese tiempo se cumplió. Y Jesús dice hoy: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en Cristo, debes también aceptar que Jesús está vivo y que está sentado a la diestra del Padre, y debes servirle y seguirle como hacen todos aquellos que han creído. Si tú no eres un creyente en Cristo, entonces yo te invito a que puedas entregar tu vida, tu corazón al Señor, y Él te mostrará entonces que todo lo que ocurre, que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad y que Él ha resucitado. Te invito a buscar al Señor, te invito a creer en Él, porque tu vida cambiará, será transformada y tendrás una satisfacción espiritual plena. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, que Dios ponga paz en tu corazón y puedas creer en Él. Amén. Una vez más, también quiero reiterar la invitación. Tú puedes suscribirte a este canal y así recibirás una notificación cada vez que haya un nuevo video para ver. Que Dios te bendiga.